Bueno, para iniciar vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner este tiempo en manos de Él y que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de Él a través de mí. Listo, que me use como ese instrumento suyo. Acompáñenme en una oración, por favor. Dios, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar reunidos, Señor. Te pedimos que tomes el control de este momento, Padre, que me uses grandemente, Señor, como ese instrumento tuyo, Padre, que no sean mis palabras, Dios, que sean tus palabras a través de mí. No soy digno de ti, Padre, porque realmente no somos dignos de ti, Señor, pero realmente tú, con tu gracia, con tu misericordia y con tu compasión, Dios, nos permites exponer el mensaje y tu palabra, Dios. Solo te pido que obres grandemente en este momento, que no sean mis pensamientos ni mis ideas, sino que sean las tuyas a través de tus escrituras, Señor. Pongo este tiempo, Dios, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda llegar a esa tierra donde es buena y dar fruto al 30, al 70 y al 100%, Dios. Te lo pido y te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta predicación o el título de esta predicación se llama ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? Y pensaba cuando iba a exponer esto, porque como siempre lo digo, no es para predicarles a ustedes, es a veces predicándome a sí mismo y Dios que me enseña a través de las escrituras. Entonces, de verdad que es algo que he estado, pero trabajando mucho en mí antes de venirlo a exponerlo a ustedes. Y aún todos los días Dios sigue ahí, constantemente permitiéndome y luchando cada día por trabajar esto en mí. Quiero que me acompañen a Santiago 3, versículo del 1 al 12. Vamos a leer. Santiago 3, versículo 1 al 12. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar de agua dulce de un manantial salado. Les comparto que es una escritura muy fuerte. Es una escritura que cuando la leía, y ya la he leído muchas veces, me reta a cada día poder tener control de mi lengua. ¿Saben cuántos músculos tiene la lengua? ¿No? ¿Ni idea? ¿No? Tiene 17 músculos.
17 músculos, solo la lengua tiene 17 músculos. Un órgano tan pequeño, porque pues en sí es pequeño, pero es un órgano que contiene muchos músculos, porque yo estaba mirando y yo decía, wow, impresionante. Y realmente, cuando pensaba en lo que decía Santiago a través de esta escritura, yo decía, impresionante, porque es real. Nosotros, los seres humanos, cometemos muchos errores ahí, como lo dice la escritura, y podemos dominar, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y es real. Pensaba porque, lógicamente, uno a veces pasa y sucede, lo digo, está uno en conversaciones con amigos, con personas y compañeros, yo digo, y a veces entra en comentarios que uno termina enredado en cosas que no debe. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestra lengua. ¿Por qué se los digo? Porque lo he vivido, porque he estado allí, porque me he visto como que cuando reacciono, digo, ¿qué pasa, Dios? Si es que tengo que controlar mi lengua, no porque esté haciendo daño, pero sí, ¿por qué me meto en conversaciones que realmente a veces no valen la pena? No tengo que estar ahí. ¿Y por qué no puedo controlarme antes de? Pero claro, por eso Santiago yo creo que lo estaba diciendo, porque él se lo estaba hablando directamente a personas que eran judíos, que ya que estaban congregándose y que estaban en la congregación. Y está diciendo, precisamente como yo muchas veces les he expuesto a ustedes, en el primer capítulo dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Y eso a mí, a veces me da miedo, porque yo digo, wow, Dios mío, es que el pararse acá y exponer esta palabra y exponer a Cristo, exponer a Dios, no es cualquier cosa. Simplemente es venir y decir todo lo que está escrito allí, pero venir y decirles, hey, yo estoy luchando con eso, lucho todos los días con eso, pero Cristo tuvo la perfección y estuvo en la tierra, pudo dominar la lengua y dice que fue perfecto en todo. Entonces nosotros como seres humanos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos igual a Cristo. Porque la lengua es algo que realmente nos puede beneficiar o puede hacer mucho daño. Y pensaba en esto y decía yo, de verdad, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. ¿Y quién ha visto un caballo en vivo y en directo y lo ha acariciado? Es un animal, pero con mucha fuerza. Simplemente con ponerle el freno en la boca, ya usted lo puede dominar. Por más brioso que sea, por más fuerte que sea, lo puede dominar. Y el ser humano lo puede hacer así. Podemos hacer que con un timón, un buque, un barco tan inmenso, se mueva y se vaya por la dirección que uno quiera. Pero ¿quién de nosotros es capaz de dominar nuestra propia lengua? Yo digo, la verdad, a mí aún me cuesta. Me cuesta a veces, porque no estoy hablando de que estoy hablando cosas o que estoy diciendo cosas o que estoy siendo grosero, no. A veces vivo en cosas y a veces lanzo prejuicios de personas que aún ni he conocido. A veces caigo en comentarios que yo digo, bueno, pero ¿yo quién soy para estar juzgando? ¿Yo quién soy para venir a decir esto? ¿Yo quién soy?
Y yo a veces digo, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua, porque realmente, Dios, si no la controlo, puedo llegar a hacer esto que dice acá. Puedo llegar a hacer que mi lengua, dice acá Santiago, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Pero dice en el versículo 5, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos y así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. A veces con un comentario tan simple y tan sencillo puede uno armar un problema, no, sin darse cuenta. Podemos hacerle daño a otra persona sin darnos cuenta. Porque así es nuestra lengua. Nosotros como cristianos, pensaba y yo decía, a veces tenemos eso. A veces tenemos el poder de decir, como lo dice la misma Escritura, a veces alabamos a nuestro Señor y Padre y otras veces maldecimos a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿En qué estoy usando mis palabras? ¿Cómo las estoy usando? ¿Estoy bendiciendo? ¿Estoy edificando? ¿O a veces destruyo? A veces hago daño. Y es algo que constantemente estoy pensando antes de decir y de hablar, porque no se imaginan lo que uno puede hacer si no sostiene o no controla su lengua. ¿Por qué se los digo? Porque en mi misma familia, con mis propios hijos, con mi propia esposa, a veces he fallado. Por una sola palabra que lanzo, a veces me he visto en problemas que yo digo, wow, ¿por qué no la controlé? ¿Por qué no me detuve en vez de decirla? Porque es que a veces por nuestras palabras podemos hacer mucho daño, podemos causar muchas heridas. Y lo he visto y se los confieso con mi esposa. A veces palabras que no controlo y pensaba en el pasado, pensaba en mi vida pasada y decía, cuando empecé como cristiano, yo era, antes de ser cristiano, decía muchas groserías. Uy, si no, yo creo que en cada frase que decía, si no venían 3, 4 groserías incluidas, yo decía, es poquito. Y cuando empecé a conocer de Dios, lo primero que hice y me reté fue a controlar ese vocabulario. Y cada vez que iba a decir una grosería, me mordía la lengua. Y a veces parecía hasta loco, bobo, simple. A veces mis hermanos me decían, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, dígala, ¿qué pasa? Y yo, no está bien, eso no le agrada a Dios. Y me sostuve y me mantenía. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque en todo el tiempo que he llevado, yo digo, wow, Señor, gracias porque has quitado y has cambiado mi vocabulario demasiado. Pero todo gracias a que Dios entró en mi vida, que Dios es el que ha hecho y ha formado otro carácter, ha hecho cosas en mi mente, en mi corazón, y ya no digo esas palabras. Pero aún todavía lucho con cosas, como les digo, de que uno a veces anda enredado en cosas que uno dice, ay, ¿yo por qué estoy acá con estos comentarios? A veces esos corrillos de la empresa, del trabajo, y yo digo, ay, Dios mío, ayúdame. A veces cuando caigo en eso, después de terminar de por ahí escuchar, les confiesaba a los hermanos y les decía, yo me retiro, prefiero escuchar música y no escuchar lo que están hablando. ¿Por qué? Porque eso hace daño. Porque eso a veces puede causar que yo entre en esas conversaciones y pueda
hacer quedar mal o pueda hacer cosas o decir cosas que no están bien. Y pensaba en lo que dice acá Santiago, que dice, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Cuando yo leía esta escritura, claro, en el mundo, atrás, en el pasado, miraba mi vida y yo decía, uy, sí, claro, cuando yo vivía en el pasado sin Dios, uy, discursos y cosas que hacía que no, que claro, era puro veneno que había en mí, todas las palabras que decía, y era cosas muy malignas, no era nada que edificaba. Pero cuando uno conoce de Dios y cuando uno busca de Dios y quiere ser como Dios y Dios nos da ese Espíritu Santo, pues vamos a tener la capacidad de ser diferentes. Ya no utilizamos la lengua como dice acá, para encender ¿qué? El mismo infierno. No, ya la utilizamos para hacer cosas de Dios, para encender el fuego, pero el fuego que viene de Dios, para el fuego que viene del cielo, para poder pronunciar y poder decir palabras que edifiquen a mis hermanos, que edifiquen a los que están a mi alrededor, para edificar a mis hijos, para edificar a mi esposa, no para dañarlos, porque es que mis palabras tienen poder. La palabra de Cristo tiene poder. Si estas palabras no tuvieran poder, hoy no las estuviéramos leyendo. Pero el poder de la palabra puede cambiar muchas cosas. Con nuestras palabras podemos transformar y cambiar vidas. Con nuestras palabras podemos edificar a muchas personas, pero también podemos dañar los corazones, podemos dañar las personas, podemos hacer daño que muchas veces no nos imaginamos. Pero Dios hoy a través de estas palabras y estas escrituras nos quiere enseñar que nosotros como cristianos no debemos ser como lo dice acá en el versículo 9. A veces alaban a nuestro Señor y Padre y otras veces maldicen a quienes Dios creó como su propia imagen. No, no debemos ser así. Dios quiere que nosotros de nuestra boca y de nuestro corazón salgan cosas que edifiquen a los demás, que edifiquen nuestra vida, que edifiquen a los que están a nuestro alrededor, que cada día luchemos no por hacer daño, sino ¿por qué? Por hacer que todo el mundo reciba una bendición de parte de nuestra boca. Porque es que Cristo quiere que nosotros cada día seamos igual a Él. Y Dios nos creó a su propia imagen y semejanza. ¿Cómo nosotros como cristianos vamos a estar maldiciendo o haciendo cosas que no debemos? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos estar dañando a los demás? Porque es que cuando conocemos de Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso al principio dice Santiago, nosotros los seres humanos, es cierto que todos cometemos muchos errores. Y es verdad, cometemos errores todos los días constantemente. Pero si Cristo vive en mí, ¿quién hace la diferencia? Cristo. Hace la diferencia. Pero si yo no vivo en Cristo, pues lógicamente va a ser muy difícil que pueda dominar la lengua, sino que simplemente le doy rienda suelta a ese pequeño órgano que puede hacer un incendio, puede armar un incendio en un bosque. Entonces, dice acá Santiago en el versículo 11, ¿acaso puede brotar de una misma, acaso puede brotar,
perdón. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? No, no puede ser así. Y es lo que nosotros como seres humanos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, debemos luchar cada día. Por que en nuestra boca no salgan cosas para dañar, sino para edificar. Porque todos los días, hermanos, es algo que constantemente hacemos. Hablar. ¿O quién no habla acá todos los días? Levante la mano el que no habla, el que se levanta un día y dice, no voy a hablar. No, todos los días hablamos. Al levantarnos, al acostarnos, en el almuerzo, hasta dormidos a veces, porque a veces escucho que mi esposa me dice, hey, amor, anoche estabas como hablando, y yo creo que ella tirándome el dedo a ver qué era lo que estaba diciendo, sin nombrar a alguien. Ah, mentiras, pero sí, a veces pasa y sucede que hasta dormido hablamos. Entonces, es algo que debemos pensar y meditar. ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? Porque es que Dios quiere. Cristo lo hizo, controló su lengua. Y por eso, siempre toda palabra que salió de su boca fue para edificar, no para destruir. Siempre edificó. Y todo eso está escrito en la Biblia y Él no lo dejó. Pero quiero que me acompañen a primera de Pedro 3, versículo 9 y 11. Miren lo que dice acá. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Cuando leía esta escritura decía yo, wow, qué difícil es a veces no pagar mal por mal. No responder con insultos cuando la gente nos insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Y no sé si a ustedes les pasa o les ha costado eso. Cuando a veces vienen y lo gritan y lo tratan mal, y usted, ¿qué voy a hacer? Vuelve, yo digo, ay, sí, no, amén, hermano, que así sea. No, a veces, cuando está uno como que deja y le entra la euforia y le entra el enojo, a veces contesta mal. No contesta como dice acá. O cuando vienen y nos hacen algo y luego vienen y me piden un favor. Dicen, no pague mal por mal, ¿cierto? No les cuesta eso, a veces. Que viene alguien y les hizo algo, los insultó, o habló mal, o hizo algo, y después viene y le pide un favor a usted. Ay, sí, claro, yo voy a salir corriendo a hacerle el... No, a veces esto cuesta demasiado. Pero si Cristo está en nosotros y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es diferente. Por eso acá Pedro les estaba diciendo, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Nuestra lengua a veces puede hacer mucho daño, pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, si queremos disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué debemos hacer? Refrenemos la lengua antes de y no después de, porque es que a veces sucede y pasa que reaccionamos cuando ya las embarramos. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado con mi esposa y con mis hijos. En mi trabajo me ha tocado a veces pedir perdón a mi jefe por cosas que a veces, ¡pum! Y yo, ¡ah! ¿Y luego qué? Ir y decir, hey hermano, perdóneme porque me escaché. No debía haber actuado así. Claro, así somos.
o así me pasa a mí, no sé a ustedes, pero por eso les comparto. Es algo que todos los días lucho por hacer. Con mis hijos, a veces, decir palabras, decir cosas a mi esposa. Pero a veces cuando yo digo, por eso a veces discusiones y cosas, problemas o algo, yo digo, prefiero quedarme callado y no decir nada. Porque si lo que voy a decir no va a edificar, sino va a destruir, prefiero guardar silencio. Ir en oración a Dios y decirle, Padre, ayúdame, porque sabes que si abro mi boca, puedo destruir y puedo hacer daño. No quiero hacerlo. Ir en oración y decirle a Dios, ayúdame. Y ya cuando estoy más calmado, puedo decir, amor, pasa esto y esto y esto, pero ya cuando está todo calmado, ¿sí? Pero a veces uno en el momento, en el calor y todo eso, claro, ahí es donde vienen los problemas, ahí viene donde uno va a decir palabras que no van a edificar. Con las personas, lo mismo. A veces pasan cosas y suceden en el trabajo y le dicen y lo gritan y uno llega. Yo digo, esto no es conmigo, voy, me quedo callado, me voy para mi escritorio, oro y le digo a Dios, ayúdame, porque si yo hubiera hablado, ya, es poder controlar nuestra lengua, es poder controlar nuestras palabras, porque si nosotros queremos disfrutar de nuestra vida, refrenemos la lengua. Y así podemos hacer el bien. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No es simplemente buscarla, porque buscar la paz es fácil, ¿cierto? Pero mantenerla, wow, qué difícil. Y yo creo que todos lo vivimos en nuestros hogares, ¿cierto? A veces tenemos situaciones y hay momentos que está en paz, tranquilo y todo fluye, ¡ay, qué bacanería! Pero hay momentos cuando los niños, la mujer amanece y uno dice, ¡ay, Dios mío, qué está pasando! Pero mantenerla cuesta, pero lo podemos hacer, porque nosotros seguimos a Cristo. Y Cristo nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo de poder dominarnos, de poder controlarnos. Por eso hay que estar constantemente leyendo las Escrituras, constantemente estar en oración, constantemente meditando en Él, porque cuando lo hacemos, pues no van a estar nuestros pensamientos humanos, sino va a estar la Biblia. Y por eso, cuando vengan y nos hagan un mal, ¿qué dice la Escritura? No paguen mal por mal. Uy, quisiera, pero no puedo, me toca hacer un bien. Ahí es donde está la Escritura, ahí es donde está nuestro dominio. Porque si pensamos en las Escrituras constantemente, no vamos a caer en hacer daño, en lanzar palabras que hagan daño. Acompáñenme a Proverbios 15, versículo 4. Dice así, las palabras suaves, la voy a leer en dos versiones porque me gustó, la verdad, y dice, en NTV dice así, las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Pero miren la versión TLA, el mismo capítulo, el mismo versículo, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Pensaba en eso y yo decía, de verdad que sí. Cuando uno dice buenas palabras y habla con buenas palabras, puede ayudar y puede hacer sentir que otras personas se sientan mejor cuando están en medio de una situación, cuando están en medio de un problema. Pero dice, las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y es verdad. A veces, cuando decimos palabras que no van con la intención de Cristo, sino que van con nuestra intención, terminamos haciendo daño y causando
tristeza. Por eso yo hoy digo, por eso les digo, porque es que lo he estado viviendo, lo he estado practicando y no es fácil. Pero sé que es posible con Cristo. Porque cada vez que voy a decir algo que va con mi naturaleza y con mi intención, digo, eso no lo diría Cristo. Más bien, busco hacer las cosas y decir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando lo hago así, no causo tristeza, sino más bien soy medicina, la mejor medicina que se puede brindar. Porque es que Cristo vino a edificar, vino a cada día ayudarnos con sus palabras. Y miren lo que Cristo les dijo a los fariseos una vez que vinieron a hacerle daño. En Mateo 12, versículo 33-37, y es algo que me ha tenido pensando mucho. Dice, un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Mire cómo les dijo, que yo dije, uy, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Wow. Cuando yo veía esta escritura, yo decía, es real. A veces, de lo que hay en nuestro corazón, es lo que habla nuestra boca. Porque si de nuestro corazón hay maldad, lo que voy a terminar hablando son cosas malas. Pero si en nuestro corazón hay palabras que edifican, que construyen y que ayudan, lógicamente lo que hay en mi corazón es lo que va a salir constantemente. Y por eso Cristo se lo estaba diciendo a ellos. El árbol bueno se conoce por su fruto. Por eso se llama el mensaje, ¿qué estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? Porque es que de nuestro corazón salen muchas cosas. Y constantemente es lo que debemos estar todos los días, constantemente mirando. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Por qué? Porque si hay cosas en mi corazón que no son buenas, es porque hay algo malo en mí. Pero si constantemente estoy meditando en Cristo, pidiéndole a Cristo, orando a Cristo, pues de seguro van a salir cosas buenas. Porque dice acá, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y así es. Pero algo que me asombraba y me aterraba es, las palabras que digas te absolverán o te condenarán el día del juicio. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Estamos luchando por hacer cosas buenas, por lanzar palabras que edifiquen, que construyan? ¿O estamos dejando simples riendas sueltas a hacer lo que nuestra lengua decida? Porque el día del juicio es donde vamos a tener que dar cuentas de toda palabra que salió de nuestra boca. Y por eso hoy les quería compartir este mensaje, porque es algo que todos los días debemos meditar. Cada vez que voy a hablar, cada vez que estoy en un momento, sea bueno o sea malo, en la situación que me encuentre, ¿voy a dejarme guiar por mi humanidad o voy a dejarme guiar por mi espíritu? Porque es que Cristo nos ha dado la capacidad de que con nuestro espíritu
podamos dominar nuestra humanidad. Y Dios quiere que cada día seamos ese árbol que nos identifiquen por ser ¿qué? Árbol buenos. ¿Por qué? Porque damos frutos buenos. Entonces la cuestión es cada día luchar por hacer la voluntad de Cristo. Y como lo decía Santiago, sí, cometemos muchos errores, pero cada día si luchamos y cada día si nos esforzamos por seguir a Cristo, les aseguro que los frutos hablarán por su propia cuenta. Entonces, como que les dejo esta reflexión y esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? Primeramente, a mí, mi casa, mi hogar, mi esposa, mis hijos y a mi alrededor, mis hermanos. Porque es que Dios nos manda a ser cada día como su Hijo. Y si decimos seguir a su Hijo cada día, debemos ser iguales a Él, parecidos a Él. Porque es que Cristo es el Señor y Salvador. Y si dio su vida por nosotros, es porque Él sabe que por medio de Él vamos un día a tener la esperanza de llegar al cielo. Y que el día que llegue ese juicio, las palabras que hayamos dicho nos absuelvan o nos condenen. Pero ojalá esas palabras sean para absolvernos de toda cosa que hicimos aquí en la tierra. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Gracias, mis hermanos.